Valores religiosos es el tema del programa de hoy, el último de la serie con el doctor Estrada. Fue muy bueno tener en toda esa serie de programas tu presencia aquí, doctor Estrada. Fue un placer. Él es un pesquisador en el área de la familia, posee 2 maestrías en teología y terapia familiar y también doctorado en psicología familiar, y trabaja en México en la Universidad Adventista de Montemorelos. Así es. Muy bien, vamos a hablar del valor de la religión, la religiosidad, de cómo mantener este valor en los hijos, adolescentes, niños, las diversas edades. Se fala que el adolescente pierde el interés en la religión. Eso es verdad. Sí y no. Vamos a decir, sí, algunos llegan a perder interés en la religión, pero otros, al contrario, en la adolescencia, su espiritualidad crece y toman grandes decisiones espirituales durante el periodo de la adolescencia. Hay registros de grandes líderes religiosos, sus mayores decisiones a favor de la religión fue en su adolescencia. Entonces, no vamos a mencionar categóricamente que pierden todos. Algunos sí, tenemos que aceptar que sí la pierden. ¿Y por qué la pierden? Es una buena pregunta. Yo diría que más que perder el interés en la religión, comienzan a cuestionar algunas formas religiosas, y cuando no se les da apertura a un diálogo honesto sobre religión, comienzan a sentir que los líderes religiosos son, digamos, muy firmes, no se abren al diálogo y comienzan a perder el interés, primero por los líderes religiosos, por la falta de diálogo, pero no tanto por la religión. Por ejemplo, los jóvenes comienzan a decir, ¿y por qué no podemos hacer los programas de otra forma? O sea, ellos no quieren no religión, quieren de otra forma. Y si los líderes somos tan ortodoxos, decimos, esta es la única forma que se hace, ahí comienzan a perder el interés de la religión porque no se hace de otra forma. Entonces, el interés a veces es por la forma, porque también ven algunas hipocresías, tristemente. Falta de integridad. Ven algunas injusticias de líderes o personas religiosas, y entonces eso... En la propia familia, el padre y madre habla una cosa, pero en la vida personal es otra cosa. Eso es lo que más mata el interés religioso de los adolescentes. Creo. La hipocresía de la familia. También. Entonces, no es que así por naturaleza en la adolescencia se pierde por algunas causas externas. Pero como mencioné, hay grandes personajes que en la adolescencia hicieron sus mejores decisiones a favor de la religión. Ahora, ¿qué hacer para mantener ese fuego? Muy buena pregunta. Espiritual. El primero, obviamente, es que los padres vivamos nuestra religión en casa. Lo que decimos creer en la iglesia debe ser practicado primero en el hogar. O sea, si considero la religión importante, el contacto con Dios, además que la iglesia, no solo por la iglesia, sino por Dios mismo. Sí. Si desarrollo un contacto con Dios, eso se va a reflejar en la vida de mi hijo, sí. Mi hija. A eso llamamos religiosidad intrínseca, la que yo tengo con mi Dios, mi experiencia personal con Dios, que mis hijos me ven leer la Biblia. Confieso mis pecados. Sí, me ven estudiar mi lección, me ven hacer mi culto familiar. Eso vale más para nuestros hijos. Y luego viene la religión extrínseca, la que yo practico en la iglesia, mis creencias, en mis grupos. Entonces los hijos tienen que ver los dos tipos de religiosidad. Y eso los motiva. Y que yo viva lo que yo enseño, eso es la mejor forma de mantener viva la religión en nuestros hijos. La segunda, definitivamente en la iglesia tenemos que buscar un grupo de jóvenes y adolescentes, porque ellos, su vida comienza a ser más social. Y en la sociedad comienzan a hacer las otras cosas, desde estudiar, de ir a la iglesia, comienzan a integrar las otras cosas a su mundo social. Entonces, si en la iglesia no tenemos actividades juveniles, no tenemos grupos de jóvenes, comienzan a perder interés en la religión. Entonces, porque ellos en esa fase de la vida necesitan mucho de compañía. Mucho. Entonces de ahí vida que en la iglesia social. tiene que haber muchas actividades propias. Campamentos, corales, conquistadores. Eventos sociales, eventos deportivos, eventos musicales, servicio a la comunidad, donde el grupo de jóvenes... Clases de la escuela sabática adaptadas a la edad. Culto joven. Y sobre todo muchas actividades de tipo social o espiritual, comunitario, donde el joven sienta que su vida es útil,
que su vida tiene un significado. Ahora, eso también es parte de un proceso que empieza en la niñez. ¿Qué se puede hacer en una edad bien temprana con los hijos? Por eso, desde los niños, cuando ellos comienzan de pequeños a estudiar la Biblia, a ir a la iglesia, a tener un culto familiar, en los jóvenes se va quedando cuán importante es la religión en sus vidas. Hablaste de rutinas muy importantes, semanales y diarias, el culto por la mañana a la noche, ir a la iglesia con los padres, mira. Que los hijos nos vean a nosotros, en nuestro momento personal con Dios. Eso a los hijos les marca. El solo ver a su papá allá en aquel sillón, en aquel poltrona, sentado leyendo la Biblia, orando a su Dios, le está mandando un mensaje muy poderoso a nuestros hijos, muy poderoso. Puede alejarse de Dios, pero es mucho más difícil. Mucho más difícil. Entonces, para los adolescentes, la religión es algo práctica. No es una teoría, no es un conjunto de doctrinas, no es ir solo a sentarse a la iglesia. La inactividad espiritual es perjudicial para un adolescente. Por eso tenemos que tener actividades espirituales comunitarias, donde la religión se vea que es práctica, que sirve para algo. Hay un sitio muy interesante que es Servicio Voluntario Adventista. Y ahí se puede entrar y hay propuestas de trabajo. Exactamente. Ir a otros países, ir a otras regiones del país, ayudar a los menesterosos, trabajar con la gente que sufre. Esa es la religión. Y Jesús no se equivocó, porque Él dijo que la religión práctica es visitar al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones. El Santiago también dice que la religión verdadera es ayudar a los pobres. Y si así como lo entienden los jóvenes. Y si los padres lo hacen, eso se va a reflejar en los hijos. O los adultos, simplemente a veces apoyarlos. Porque los jóvenes adolescentes tienen ideas extraordinarias. Hay que propiciarles y hay que brindarles simplemente nuestro apoyo y nuestro liderazgo. Y son capaces de hacer cosas extraordinarias, sacrificios que uno dice, ¿cómo es posible que mi hijo deje hasta de dormir, deje de ver su programa favorito, deje esto? Cuando ellos generan programas de servicios de apoyo a los necesitados, ellos son capaces hasta de vender su iPod, su tablet para apoyar esas causas de necesidad. Puede ser que tenemos hoy un padre que está sufriendo porque su hijo o hija ya está lejos de Dios. ¿Qué consejos daría este padre Primero, o madre? Nunca perder de vista la importancia de la oración intercesora. Pedirle a otros jóvenes de la iglesia que lo inviten, que no lo olviden. Que hagan, si es necesario, actividades sociales no religiosas donde el joven se sienta involucrado, atraído. Y obviamente lo que podemos hacer es no juzgar ni criticar a esos jóvenes. Y hemos repetido, insistido, la necesidad de que si es necesario que el padre pida perdón, le pida perdón a su hijo. Y le diga que si él o ella se equivocó, que le perdone, pero tiene un deber delante de Dios. Y entonces, involucrar a nuestro joven con actividades que puedan resultarle atractivas, mandándolo a un viaje misionero a X parte del mundo, donde él vea que su vida comienza a tener significado. Lo importante de un adolescente, su vida tiene que tener significado. Una vida sin significado, también la religión pierde significado. Y muchas veces hasta la propia vida pierde significado y por eso se suicidan. Claro. Entonces a esos padres debemos pedirle que los jóvenes de la iglesia hagan todo lo posible por invitarlo a sus actividades, no necesariamente religiosas o evangelísticas, actividades sociales. Muchas veces por ahí volvemos a tomar a los jóvenes, actividades sociales, actividades que den servicio a la humanidad, son las formas de volverlos a traer. Es autora del libro Conducción del Niño, que de paso no es solo para niños, sino que para todos que tienen hijos de toda la edad, es para padres. Ella habla de la importancia de invitar a los jóvenes para venir a nuestra casa, aunque no sean nuestros hijos, para que tengamos juntos momentos buenos de refrigerio y también de estudio de la palabra. O sea, la influencia de eso es muy grande. Yo recuerdo de una familia cerca de mi casa que hacía eso todas las semanas. Los jóvenes estaban siempre ahí. Y muchos de estos son pastores, son personas que dedicaron su vida a Dios. También, claro, por ejemplo, de sus casas, pero también de esa casa, del esfuerzo de esa casa. Otra cosa que estaba recordando que creo que no hablamos todavía, es de la escuela
que a dónde está joven. Los principios, si es una escuela adventista o cristiana con principios, bases muy fuertes, es más fácil. El discurso de los maestros, los profesores, lo mismo discurso que ellos oyen en casa. Sí. Creo que eso es importante. Y con esos padres que están angustiados por ver a sus hijos cada vez más lejos de la iglesia, deben buscar las personas que más han influido en sus hijos, para que no los dejen, para que los visiten en actividades no religiosas, no oficiales, de tal manera que el muchacho todavía tenga contacto con algunos miembros de la iglesia. Porque cuando el chico o la chica perdió todo contacto con los miembros de la iglesia y solamente tiene contacto con gente no religiosa, va a ser bien difícil atraerlo. Pero mientras todavía tenga contacto con miembros de la iglesia, para actividades sociales, para actividades deportivas, para un campamento, para ir a un concierto de música apropiada, todavía tiene contacto. Y mientras no los corte, todavía es posible que lo traigamos a la iglesia. Y a veces puede no aceptar venir a la iglesia, pero puede aceptar participar de un proyecto social, de un proyecto de voluntariado. Y podemos invitar para un campamento de verano. Un concierto porque a los jóvenes les encanta mucho la música. Un concierto de un cantante cristiano. Ven, mira, va a haber un evento cristiano. O si él tiene talentos para la música, mira, te necesitamos. Necesito que toques la guitarra. Necesitamos que toques la trompeta. Te necesitamos. Mira, si no vienes a la iglesia está bien, no vengas. Pero ayúdanos en el grupo. Y ese elemento lo está manteniendo todavía como un ancla en la parte espiritual. Pastor, puede ser que tenemos, como ya hablé ahora poco, algún padre o madre que está en este momento con una emoción, una carga emocional muy grande por un hijo. ¿Sería tan amable de orar por este hijo o por esa hija ahora, en el cierre de esta serie de programas de Encuentro de Padres? Y puede ser que haya algún padre o madre que el hijo o hija esté en la iglesia, pero está preocupado con el futuro, quiere dedicar ese hijo a Dios o esa hija a Dios para el trabajo de Dios. ¿Puede ser tan amable de orar por ellos? Sí. El cielo conoce el nombre de esa hija, de ese hijo. Aunque yo no lo pronuncie, Dios sí lo sabe. Eterno Dios, nos has dado a nuestros hijos y muchos padres hemos hecho lo mejor y aún así nuestros hijos empiezan a perder interés en la iglesia. Otros nos equivocamos, perdónanos, Señor. Pero ahora hablamos especialmente por aquellos padres que están angustiados, desesperados por ese hijo, esa hija que se está alejando de ti, ese hijo que empieza a ser atraído por otros comportamientos no apropiados. Señor, te ruego que esas oraciones y esas lágrimas de esos padres cristianos no sean olvidadas. Y que tú pongas en la vida de estos jóvenes situaciones, eventos, personas que puedan influir para que ese joven recapacite y vuelva a ti y vuelva a la iglesia, Señor. Amén. Que nuestros jóvenes de la iglesia, su blanco misionero sea recuperar esos jóvenes que se han alejado de ti, Señor. Amén. Impresiona el corazón de esa chica, impresiona el corazón de ese muchacho para que no olvide la semilla que fue sembrada en su corazón. Amén. El día en que fue dedicado para Dios y posiblemente que tampoco olvide el día de su bautismo, Señor. Tú trabajas con seres humanos, tú trabajas con circunstancias también y obviamente con milagros. Te pedimos que pongas circunstancias, eventos o personas para que hagan que ese chico vuelva a ti, que despierte otra vez su fervor espiritual y su gozo de ser un hombre y una mujer cristianos. Amén. Gracias porque ya nos escuchaste. Vamos a esperar tu respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto estar contigo en toda esa serie de programas de Encuentro de Padres. Que Dios bendiga tu casa, tu vida, tus hijos. Nos vemos en la próxima serie.